Me dirijo a los hermanos de Simón Bolívar y Guido Hispano, más específicamente Simón Bolívar 1731, y es un mensaje para el día jueves, espero que llegue a tiempo, y si no, de todas maneras lo escucharán. Y quiero acordarme de que los otros días hablamos de la entrada triunfal en Jerusalén. Y pudimos observar que las multitudes le recibieron. Y estaban tan felices, tan alegres. Y esas multitudes tendían sus mantos, ramas de los árboles, dice la Biblia específicamente, y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había un ambiente de alabanza, porque específicamente dice eso la Biblia, que había alabanza, y dice también que daban grandes voces, o sea que una multitud, imaginémonos, gritando las maravillas del Señor, podríamos decir. Porque dice específicamente en Lucas 19:37, daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y había un ambiente de paz, porque decía paz en el cielo y gloria en las alturas, un ambiente de paz, de gloria. Pero quisiera ponerle un título y es hojas solamente. Y una pregunta: ¿canalizaron para una vida espiritual mejor? Ellos se dieron cuenta de que Dios quería tocar la vida interior y no solamente maravillas en cuanto al avivamiento que hubo en el tiempo en que el Señor estuvo en la tierra. 3 años de avivamiento. Y vemos a veces que los avivamientos vienen para motivar. El motivo es tener, como muchas veces hemos dicho, el pensamiento de nuestro apóstol Pablo, que dijo: todo lo he llenado del Evangelio. Y podemos ver el versículo de donde yo estoy tomando solo hojas. Dice la Biblia específicamente, Mateo 21, 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí hay uno de los secretos de cómo tener frutos. Y es llegar a conocer a Dios. No solo creer en Dios. Aquí había una multitud de creyentes. Y los discípulos de la cual habla el Señor que tenía eran principiantes, que con título y todo le dejaron. Él los nombró como predicadores, los envió a sanar enfermos, a echar demonios.
y les llamó apóstoles. Primero creyentes, segundo discípulos y tercero apóstoles. Pero todos, absolutamente, dice la Biblia, le dejaron. Pero vayamos a las multitudes. El Señor había venido a su pueblo, a los suyos vino, y dice en Juan capítulo 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pudieron ellos canalizar para fruto todo el gozo, la paz, la gloria, las sanidades, las liberaciones, el ambiente de bendición y las maravillas para que luego ellos hicieran lo mismo y a su vez enseñaran de una manera profunda la palabra del Señor? No, porque dice la Biblia que a los pocos días después de recibirle en Jerusalén, entrada triunfal a Jerusalén, a los pocos días dijeron las multitudes: crucifícale, crucifícale. Todos estuvieron de acuerdo y sus íntimos huyeron y lo dejaron absolutamente solo. Ahora el Señor va a hablar al pueblo del Antiguo Testamento. Estábamos entrando en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y dice específicamente la Biblia que hubo una sentencia para Israel, porque ellos eran el pueblo de Dios, pero nunca dieron fruto. Ellos se impactaron con el Señor Jesucristo por las señales. Era una costumbre históricamente con el tema señales. Nicodemo vino al Señor Jesús y dijo: hemos visto, o sea que era enviado por otros maestros, escribas, fariseos, era enviado. Nosotros hemos considerado que las obras que haces, significa que Dios está contigo. Entonces ellos conocían de obras, pero nunca la canalizaron a las obras para llegar a tener frutos. Y mire la sentencia: cuando el Señor halló hojas solamente y no fruto. Por tanto os digo, dice en Mateo 21, 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fue tremenda la sentencia. Muchas cosas habló el Señor desde el recibimiento en Jerusalén, la entrada triunfal, hasta que lo detuvieron y lo llevaron a la crucifixión. Muchos temas habló, y uno de los temas es que fue, y es simbólico, a buscar fruto a la higuera y no lo halló. No lo halló. Asociado a la oración, a la intimidad, a la fe. ¿Qué significa fe? Significa creencia en una doctrina que te salva y que te hace conocer profundamente a Dios. O sea, uno de los secretos para tener fruto, hay que empezar a tener comunión, intimidad con Dios. En estos días hemos visto muchos movimientos religiosos, pero
muchas multitudes de evangélicos que han pasado a ser creyentes, pero es muy difícil que hayan llegado a ser discípulos a causa de los líderes que ellos mismos han usufructuado de los dones de Dios, del ministerio que Dios les dio, de tener mucha gente, pero ellos mismos tienen que considerar que no hubo fruto. La historia se puede repetir. Entonces debemos tener sumo cuidado, porque el Señor viene a buscar frutos. En la era de la gracia, en la era de la iglesia del Señor, Él viene a buscar fruto. Repito, que no se vuelva el Señor a sorprender, por decirlo así, de que no haya fruto al venir a buscarlos. Muchas cosas habló el Señor y dijo que ellos se dieron cuenta con los ejemplos, las parábolas que le dijo antes de morir, que lo decía por ellos. Por ellos. Pero es importante que a sus íntimos les haya marcado de que hay que tener frutos. Por eso queremos observar que en Mateo 21, 19 dijo que vino a buscar fruto y halló hojas solamente. En Mateo 21, 44 dice que los líderes entendieron que muchas cosas de las que habló el Señor, las habló por ellos. Y creo que recién les dije, y está en Mateo 21, 43, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que tenga frutos del reino. Estimados hermanos, el Señor nos ha llamado y quiero decirles que hemos tenido a través del tiempo frutos. Yo puedo observarlo. Nos hemos reproducido en 6 pastores matrimoniales, gracias al Señor. También 6 templos. Pero también tenemos en la iglesia matrimonios columnas. Si el Señor viene a buscar fruto, creo que lo va a hallar. Por lo tanto, tenemos que seguir. Gracias al Señor por los matrimonios columna que veo que están en el área de los niños, preadolescentes, jóvenes, varones, damas, los que se preparan para adorar, alabar, exaltar al Señor, los músicos, los que están en audio, la librería, los porteros, los ancianos, el comedor de niños, la ornamentación, equipos de trabajos que van a San Juan, a muchísimos pueblos más allá de estos 6 pastores. O sea que la iglesia madre se ha reproducido y podemos decir que hay frutos. Pero el Señor sigue diciendo que tenemos que tener cuidado, no dormirnos. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, el Señor recomendó, y sus apóstoles, hay que velar, no hay que dormirse. Entonces, uno piensa, ¿cómo seguir? Quiero decirles que
antes de la crucifixión, el Señor dio mensajes a los líderes de Israel, a todo el pueblo, pero a sus íntimos también les dijo muchas cosas. ¿Cómo seguir creciendo en frutos? Tenemos referentes. Una es nuestro Señor Jesucristo y el otro es nuestro apóstol Pablo. Pablo lo nombro porque es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. Y dice el Señor en Juan 17:14, yo le he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Dice en Juan 17:12, ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición. Siempre habrá un porcentaje de perdición, pero atención, los que no se pierden es porque la base es el poder de la palabra de Dios para tener frutos. Juan 17:14 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Obra es igual a fruto. El Señor obró. Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Por eso en 17:12 decíamos recién que ninguno de ellos se perdió. Pensamos en el referente Pablo. Mire lo que dijo él. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En un contexto de discipulado. Él se va a ir, pero es notable lo que él ha hecho en Timoteo, en Tito y en otros frutos más que están en Colosenses 4, del 9 al 14. Hay un ramillete de frutos, podríamos decir así: Aristarco, Marco, Bernabé, Epafras, Lucas, Arquipo, Tíquico, Justo, Epafrodito. Bueno, muchísimos frutos tuvo Pablo. El Señor Jesús prendió el fruto porque él orando dijo: Padre, le he dado lo que tú me dijiste que les diera, tu palabra. Ellos han creído, han conocido y prendió predicar la palabra con el precio que tiene tener que dar frutos. Por eso en Colosenses 4:12 dice, esta es una iglesia, dice Pablo, firme, perfecta y completa. Y él usaba los dones para fruto, no para sí mismo o para un grupo de personas encerradas en cuatro paredes. Él decía, lo he llenado todo del Evangelio, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios. O sea que las señales, los prodigios, el poder que da el Espíritu de Dios es con propósito, frutos. Por eso, estimados hermanos, quería decirles, puede usted recorrer el libro de Tito y aparece muchas veces obrar, obrar, obrar y obrar. Cuando usted lee el libro de Tito, que es chiquitito, pero aparece muchas veces la palabra obrar. Pero Pablo aclara, no obramos para ser salvos, sino obramos porque somos salvos. Nadie gana la salvación obrando, pero una vez que somos salvos,
tenemos que obrar. Y esos son los frutos que nos pide Dios. Toda vez que seamos salvos, que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, habrá frutos. Yo le nombré muchos departamentos, pero también le he nombrado anexos, células de muchos hermanos que están trabajando y se están reproduciendo. El Señor, antes de irse, habló y dijo que hay que permanecer. Por lo tanto, ¿cómo seguimos? Permaneciendo en Cristo. Que no se repita la historia, estimados hermanos, de que el reino puede ser quitado de nosotros y dado a otras personas. De ninguna manera. Permanezca firme, reproduciéndose, teniendo frutos. Hojas pueden ser predicación, oración que a veces llegan al techo, milagros, liberaciones, maravillas. A veces sentimos paz, gozo, pero todo hay que canalizarlo para tener frutos. El Señor viene a la iglesia y observa y ve si estamos obrando, esas obras están basadas en Él y ve si hay frutos. Felicitaciones, queridos hermanos líderes. Felicitaciones por las 6 filiales, 6 pastores, pero también la cantidad de matrimonios, columnas que han contenido y siguen conteniendo desde los niños hasta los ancianos. Muy bien, yo quiero orar por usted porque el Señor viene a buscar frutos y no hallará hojas solamente. Es notable, pero aún tenemos un tiempo aquí en la tierra y después de todas estas situaciones difíciles, yo creo que va a venir un toque tremendo de Dios. Primero, para la iglesia, Dios va a renovar la llenura del Espíritu Santo. Dios va a hacer prodigios, milagros en medio de aquellos que ya le conocen y están trabajando en la obra de Dios y tienen fruto. ¿Por qué? Porque el Señor los va a afirmar, porque mucha gente va a venir buscando refugio en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos al Señor, no solo con nosotros, sino en nosotros. La expresión de nuestro apóstol Pablo, tenemos que estar en Cristo. Bendiciones, hermano. Es tiempo de bendición. Canalice todo lo que está sucediendo y intimemos con el Señor y habrá días de cosecha, porque hay mucho fruto en usted. Bien, por crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar porque quiero que caiga revelación para ver lo que nunca hemos visto y se toque en nuestra mente para entender lo que nunca hemos entendido. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto y hemos entendido, hay fruto, pero vienen días especiales que se van a lo vamos a canalizar para mucha bendición. Quiero que el Señor toque su vida individual, matrimonial, familiar, ministerial, eclesial. Y para eso voy a orar. Señor, toca. Tal vez hay algunos que tienen miedo,
tus discípulos lo tuvieron, algunos están desestabilizados, otros no, otros en el profundo de su corazón están canalizando para bien lo que está sucediendo, y de todo esto habrá un gran avivamiento. Señor, toca a nuestros niños, toca a nuestros jóvenes, toca a nuestros hijos, toca a la familia, para que, como nunca, beban del río de Dios. En medio de tanta enfermedad, aguas salutíferas, ríos de agua viva de aquellos que han creído en ti, correrán en la vida interior de muchas personas. Esto dijo el Señor del Espíritu Santo que iban a recibir. Usted ya lo recibió. Deje que el Espíritu Santo siga como ríos de agua viva corriendo en su vida interior. El Señor le bendiga ricamente y adelante. Los saludo. Toque divino. Está obrando el Señor, está trabajando. Créalo. Al que cree, todo es posible. Bendiciones.